Hola, ¿qué tal? Vamos a mirar ahora cómo usar el cálculo de la variación de la energía libre de Gibbs para estimar la espontaneidad de una reacción química. Para eso les traje un ejemplo, un par de ejemplos, que dice, indique y justifique en qué condiciones la temperatura será espontánea cada reacción. Y me da dos ecuaciones químicas que están balanceadas y datos respecto de cómo son esas reacciones. Una de las reacciones es exotérmica y una de la otra reacción es endotérmica. Lo que tenemos que tener en cuenta para poder resolver o para poder contestar estas preguntas es la definición de la variación de la energía libre de Gibbs, que es que delta G es igual a delta H menos T por delta S, y siempre que esta reacción química ocurra a temperaturas y presión constante, voy a poder usar el delta G como un criterio de espontaneidad. Eso quiere decir que si el delta G es menor que 0, voy a saber que esa reacción es espontánea, y si el delta G es mayor que 0, voy a saber que esa reacción no es espontánea. Por ejemplo, fíjense ustedes qué pasa si el valor de delta H fuera negativo y el valor de delta S fuera positivo, pero como lo estoy multiplicando por la temperatura, que está en grados Kelvin, que también es positivo, con este signo negativo, este término me queda negativo, y el delta H dijimos que era negativo también. En ese caso, estoy sumando dos magnitudes que son negativas, independientemente de la temperatura a la que yo me encuentre, siempre voy a tener un valor de delta G negativo y siempre esa reacción va a ser una reacción espontánea. Bien, por el contrario, si el delta H es positivo y el delta S es negativo, y con este signo negativo se convierte en un término positivo, voy a tener dos términos positivos, y entonces el delta G siempre me va a dar positivo, que si el proceso ocurre a temperatura y presión constante, significa que esa reacción nunca va a ser espontánea. Pero hay combinaciones en donde la relación entre estos dos términos depende de qué tan grande sea la temperatura que está multiplicando el delta S. Y eso es lo que vamos a ver en esas dos ecuaciones químicas que tenemos acá. Bien. La primera ecuación dice que tengo nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso para dar amoníaco gaseoso. Y me da como dato adicional para esta reacción que es una reacción exotérmica. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber si esa reacción es espontánea o no, y para eso necesito calcular la variación de la energía libre y hacer un análisis de signos. Yo sé que si la temperatura y la presión son constantes, un delta G menor que 0 implica una reacción espontánea. Entonces lo que tengo que analizar es qué signo va a tomar el delta G a partir de estos datos. Ahora, ¿cómo hago para usar esos datos para encontrar los signos? Porque no me está dando los valores ni del delta H ni del delta G. Ni del delta H ni del delta S, perdón. Entonces no puedo hacer el cálculo de cuánto me va a dar. Pero sí puedo hacer una estimación. ¿Qué voy a mirar? Primero voy a mirar el hecho de que me dice que la reacción es exotérmica. Si una reacción es exotérmica, quiere decir que libera calor. O sea, el sistema está perdiendo calor. Y eso significa que el delta H tiene un signo negativo. O sea que este dato me está indicando que el delta H es menor que 0. Entonces, acá el valor de delta H va a ser menor. Y por otro lado, voy a remarcar, necesitaría saber el valor que corresponde al delta G. Perdón, al delta S. El delta G sí lo necesito, lo voy a calcular ahora. ¿Cómo hago para saber el signo de delta S? Me tengo que fijar en la ecuación química balanceada para saberlo. Fíjense que ustedes acá tienen 1, 2, 3, 4
moles gaseosos. En el lado de los reactivos y del lado de los productos tienen 2 moles de gas. Entonces, eso significa, ¿sí?, que hay una disminución de la entropía, porque paso de tener 4 moles gaseosos a 2 moles gaseosos. Por lo tanto, el delta S, como hay una disminución de la entropía, el delta S va a ser menor que 0. ¿Sí? Entonces, el delta S en esta expresión va a ser menor que 0. Pero si el delta S es menor que 0, con este signo menos que está acá, todo esto va a ser mayor que 0. ¿Ve? Entonces, para que esta reacción sea espontánea, necesito que el delta G sea menor que 0. Y para que el delta G sea menor que 0, lo que necesito es que este término, el del delta H, le gane al otro. Y para que este término le gane a este otro, necesito necesariamente que la temperatura sea baja. O sea, la manera que yo tengo de modular esa relación es trabajar con el valor de la temperatura. Si la temperatura es baja, este término es más pequeño y entonces gana el término de delta H. Entonces, en este caso, voy a poder decir que esta reacción va a ser espontánea para temperaturas bajas. Si yo tuviera los valores de delta H y delta S, podría hacer el cálculo. O sea, podría, usando esos valores, igualar el valor de delta G a 0 y pensar a qué temperaturas logro que se haga negativo. O plantear la desigualdad y despejar el valor de T. Pero en este caso, con esa respuesta a bajas temperaturas, sería suficiente. Vamos a ver el otro ejemplo, la otra ecuación química. Esto, la definición es la misma. La segunda ecuación química que me planteaba el ejemplo es la transformación del carbonato de calcio, que es un sólido, para dar el óxido de calcio, que también es un sólido, y dióxido de carbono, que es una sustancia gaseosa. Y de esta reacción me da como dato que es una reacción endotérmica. Bien, entonces, el valor, el signo del delta H lo voy a sacar a partir de este dato, que la reacción es endotérmica. Que la reacción sea endotérmica quiere decir que el sistema absorbe calor, logra incorporar calor al sistema, y entonces voy a tener un valor de delta H mayor. Y analizando la cantidad de moles gaseosos, voy a poder saber cómo es el signo del delta S. Acá no tengo 0 moles gaseosos, y de este lado tengo 1 mol de gas, o sea que es una reacción química donde se genera gas, y eso va a implicar un valor de delta S mayor que 0 porque hay un aumento de la entropía. Si el valor de delta S es mayor que 0, todo este término me va a quedar menor que 0. Y entonces, al contrario del ejemplo que vimos recién, van a ver que tengo un término, el término de la entalpía mayor que 0, y el otro término, el de T por delta S, que es negativo, es menor que 0. Si yo lo que quiero es que el delta G sea negativo, necesito que el término de T por delta S tenga mayor peso, sea más grande que el valor de delta H. Entonces, voy a decir que esta reacción va a ser espontánea para valores de temperatura altos. ¿Sí? Al tener un valor de T alto, le doy más peso al término de T por delta S, que es el término negativo, y entonces logro un valor de delta G negativo, que si el proceso ocurre a temperatura y presión constante, me indica que va a ser un proceso espontáneo. Bueno, espero que les haya servido la explicación. Cualquier cosa, como siempre, se ponen en contacto con los docentes y nos vemos en el próximo video. Chau.